Damos nuevamente la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que han estado dando seguimiento a esta serie sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que compartimos para la edificación espiritual de nuestros oyentes, sus hermanos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, quien les habla. Continuando en esta 11ª entrega, en el capítulo 2 aún, analizaremos el verso 5, en donde Pablo continúa su defensa de su persona y de su ministerio. Y nos dice allí en el verso 5 lo siguiente: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo sabía muy bien que cualquiera de ellos, tanto él como Silas o Timoteo, que fuesen cuestionados, afectaría muy seriamente su condición de apóstol y de maestro, además de su obra entre los tesalonicenses. Porque nunca, comienza él este verso 5, y el término nunca proviene del griego oudepote, palabra compuesta que literalmente significa oude, nunca, y pote, en algún momento. Y continúa el apóstol afirmando: usamos, tanto él como sus compañeros, de palabras lisonjeras. Lisonjeras es una traducción de la palabra griega kolakeia o kolax, que es signo de un adulador, y se refiere a los halagos que buscan persuadir mediante el uso de un discurso poco sincero o un elogio exagerado. Kolakeia era un término griego secular bien conocido y despreciado en los días del apóstol, y que en ocasiones se relacionaba con la búsqueda de ganancias financieras. Kolakeia contiene la idea del engaño con fines egoístas. Hace uso del halago no solo por el gusto de dar placer a los demás, sino por el interés propio. Es el engaño con elocuencia hábil, y esto nos hace necesariamente pensar en el discurso de muchos de nuestros políticos que bien conocemos. Todo esto con la idea de ganarse el corazón del oyente para luego explotarlo, no precisamente para edificarlo. J.B. Lightfoot, teólogo inglés, escribe que, y cito, kolakeia, una palabra que aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento, es definida tanto por Teofrasto como por Aristóteles para involucrar la idea de motivos egoístas. Es un halago que se hace no solo por el placer de agradar a los demás, sino por el interés propio. Hasta aquí la cita. Dice el apóstol Pablo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. El apóstol Pablo, en esta última parte aquí, como sabéis, apela, recurre, como en otras ocasiones, a la memoria de los tesalonicenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 que ya vimos, les recuerda él o les dice él a ellos: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, como bien sabéis, o sea, hagan memoria. Asimismo también en el capítulo 2, en el verso 1, que también hemos visto: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vosotros mismos sabéis. Asimismo también lo vamos a ver en el versículo 11,
como también el capítulo 4, versículo 2. Esto permite a los tesalonicenses que testifiquen, que ellos se conviertan en testigos sobre el hecho de que lo que él estaba afirmando, lo que el apóstol Pablo afirmaba, era cierto, ciertísimo. No, ni encubrimos, continúa él, avaricia. El término avaricia, del griego pleonexia, literalmente significa tener más, y describe el deseo insaciable y excesivo de tener más, y no piensa sino en usar a otra persona o a la propiedad de otros para obtener sus propios fines. Por lo tanto, es un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales, especialmente lo que está prohibido, o poseer más cosas de las que otras personas tienen, independientemente de la real necesidad que tengan de ellas. Es egoísmo insaciable, codicia, avaricia. La codicia es lo que deseas, y lo que más deseas se convierte en tu Dios y terminas sirviendo a ese Dios. A los ojos de Dios, la codicia es adorar al Dios Mamón, un término arameo que se refiere a las posesiones materiales. Y como dice el Señor en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón. En estudios pasados hablamos de algunas de las características que poseían los falsos maestros o que poseerían los falsos maestros de los últimos tiempos. Y citamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, que entre otras cosas dice que estos que por avaricia harán mercaderías de vosotros. Los motiva la avaricia, o sea, el afán desmedido de poseer y adquirir riqueza. Nos dice Judas, hablando también sobre ellos, en el verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. La interjección en esta advertencia que hace Judas, hay, con que inicia este versículo 11, denota dolor, incomodidad e infelicidad. Es la forma muy distintiva del discurso profético y se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vemos, por ejemplo, cómo lo usa el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 21, donde dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y asimismo también en Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En este último bloque de pasajes hay 7 ayes. Y cada ay manifiesta una expresión de tristeza y dolor, y más bien expresiones de ira justa y santa. Judas menciona 3 personajes de la Biblia. A Caín, que vemos en Génesis capítulo 4, versos del 5 al 8. A Balaán, que lo encontramos en Número 22, del 5 al 7. Y a Coré, en Números capítulo 16, versos 1 al 3 y 31 al 35. ¿Qué quiere Judas enseñarnos a través de estos personajes del Antiguo Testamento? Indudablemente que muchas cosas interesantes, pero para los fines de nuestro estudio vamos a limitarnos a analizar a Balaán solamente. El gran problema que tenía este profeta residía en su corazón.
Él quería la dádiva de adivinación, con que Balac, rey de Moab, intentaba persuadirlo para que maldijese al pueblo de Israel. En Números 22, versos del 6 al 7, 6 y 7, leemos: y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Números 22, 6 y 7. Como comenta de manera muy brillante C.H. Mackintosh, dice él, cito: hay algo terrible en la historia de Balaam. Evidentemente amaba el dinero. Amor frecuente. Hay también en nuestros días. El oro y la plata de Balac fueron para este miserable un cebo demasiado atrayente para resistirlo. Satanás conocía bien a este hombre y el precio que podía comprársele. Si el corazón de Balaam hubiese estado en regla con Dios, pronto hubiese terminado con los emisarios de Balac. No hubiera tenido un momento de titubeo antes de mandarles su respuesta. Pero el corazón de Balaam estaba en mal estado. Le vemos ya desde un principio en la triste situación de un hombre agitado por sentimientos opuestos. Su corazón quería ir porque codiciaba la plata y el oro, pero al mismo tiempo había una mención de Dios, una apariencia de piedad que le servía a manera de capa con que cubría su codicia. Iba tras del dinero, pero deseaba atraparlo de una manera religiosa. ¡Qué hombre más miserable! Su nombre figura en las páginas inspiradas como la expresión de una fase horrible y tétrica en la historia de la decadencia del hombre. Termina aquí esta referencia tan interesante que hace nuestro hermano. Ese es uno de los atributos de los falsos maestros de nuestros días. Note bien lo que dice Mackintosh. Su nombre figura en las páginas inspiradas como la expresión de una fase horrible y tétrica en la historia de la decadencia del hombre. Esa, mis queridos hermanos, es la época en la que estamos viviendo. Hay gran decadencia en la sociedad y gran decadencia, lamentablemente, también en la iglesia de Dios. En su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, Jonathan Edwards dijo, y cito: ellos merecen ser echados en el infierno, de manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes, por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da luz a las uvas de Sodoma: córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. La espada de la justicia divina está en cada momento
blandeada sobre sus cabezas, y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y pura voluntad de Dios la que la detiene. En momentos como lo que estamos viviendo, fuertemente amenazados por un virus que parece indetenible, con frecuencia clamamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Pero la verdad es que si no fuera por su misericordia, hermanos, ya hace tiempo que hubiéramos sido consumidos, como dice Lamentaciones 3:22. Pero el apóstol continúa en el verso 5 diciendo: no encubrimos avaricia, Dios es testigo. La palabra traducida encubrimos es la palabra griega prófasis, que puede también ser traducida como pretexto. Y pretexto viene del latín praetectum. Prae, antes, texere, tejer. Y describe algo entretejido enfrente, con el fin de ocultarlo. El pretexto se define como un propósito o motivo alegado o una apariencia asumida para encubrir la intención real o el estado de ciertas cosas. Sugiere subterfugio, es decir, medio engañoso y hábil, y la oferta de razones o motivos falsos como excusa o explicación. Aquí en nuestro texto, Pablo niega enfáticamente que ese sea su caso. No se trata de un espectáculo externo o pretexto utilizado para ocultar la realidad de la codicia. Como los hombres no podemos ver lo que se oculta en el corazón, cuál es el verdadero motivo de lo que se hace, el apóstol Pablo recurre al que sí conoce todas las cosas, aún las motivaciones más recónditas, más escondidas, más reservadas o ocultas en nuestro corazón. A los corintios, el apóstol Pablo les dice o les advierte: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios, es decir, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Pero aquí en este verso 5, y mientras tanto estas cosas ocurran, el apóstol quiere dejar bien claro la sinceridad en los motivos que había en su corazón. Por lo tanto, es capaz de poner como testigo a Dios. Dios es testigo. Concluye este verso 5. Hermanos, les invitamos a que sigan con nosotros, que sigan orando por nosotros para que podamos mañana, en la voluntad del Señor, continuar estudiando y aprendiendo de esta interesante carta, tan necesaria también en estos tiempos que vivimos. Y recuerde que si ha recibido alguna bendición con alguno de nuestros estudios, háganoslo saber. Se lo vamos a agradecer, tanto su hermano Franklin Álvarez como quien les habla, Ernesto Ramírez. Que el Señor les bendiga.